persona que yo me visualizaba como alguien exitoso no se parecía en nada a mí. No era una mujer, no era una mujer neurodivergente, era una mujer, y si era una mujer tenía que ser alguien muchísimo más disciplinado, que tuviera algo muy brillante que mostrarle al mundo desde el día de uno, tenía que trabajar en una empresa absolutamente siempre y después de 10 o 15 años poder relucir en algo. Y yo crecí con una cabeza bastante fragmentada y desde muy temprana edad me di cuenta que no iba a lograr ser tan normal como las otras personas para mí a mi alrededor lo eran, que yo no encajaba mucho en esa idea de éxito que veía en las revistas, que veía en la televisión, que yo no me parecía a ninguna de esas personas y que además de no parecerme, me costaba demasiado leer esos discursos y leer esas reglas en las que tenía que entrar. Yo nací en este mundo desgarrándolo absolutamente todo. En un parto que fue demasiado complicado para mi mamá y para mí, yo no debería estar aquí contándoles esta historia a ustedes. Y ese parto creo que pudo haber sido cualquier coincidencia en mi vida, pero para mí fue la representación de que nací a las patadas y que iba a venir aquí a las patadas a hacerlo absolutamente todo, con una cabeza que desde muy niña empezó a presentar unos rasgos de neurodivergencia. Yo siempre fui una niña completamente rara, demasiado obsesiva, sigo siendo demasiado obsesiva el día de hoy. Me encantaban los extraterrestres, me encantaba unir palabras, me encantaba hablar sola y además de eso, yo escuchaba voces y esa fue una mala adaptación que hizo mi cerebro desde muy pequeña a muchas cosas que me pasaron y sobre todo a la soledad en la que yo iba a vivir. Siempre fui una preocupación gigante para mi familia, para las personas con las que compartía los espacios, para los colegios. Y después de mucho tiempo me di cuenta que no había ser humano que estuviera tan roto o que tuviera una historia tan difícil en esta vida, que con amor, que con oportunidades y con respeto no pudiera aprender a brillar o no pudiera brillar en esta vida. Desde muy pequeña, desde que aprendí a escribir, yo fui una fascinada por llenar diarios. Mis diarios eran súper angustiosos y súper oscuros. Y cuando mis papás leían lo que yo escribía, se preocupaban muchísimo por mí, porque el lenguaje que utilizaba y las cosas sobre las que hablaban no parecía ser de una niña muy normal. Yo vivía entre una desesperación horrible por estar viviendo, vivía con muy pocas ganas de pararme en las mañanas, de actuar como una persona normal. Y me acuerdo que tuve un novio hace muchísimo tiempo que me dijo que a mí nadie nunca me iba a leer ni me iba a escuchar y nadie nunca se iba a interesar por los temas que a mí me gustaba tocar porque eran demasiado tristes y porque una mujer no podía hablar de cosas tan dramáticas. Entonces, lo primero que les quiero preguntar a ustedes es cómo se perciben ustedes en el mundo. ¿Cuáles son las cosas que ustedes creen que las hacen diferentes en este momento? Después de eso, me di cuenta que muchas cosas que para las que ustedes son muy normales y seguramente hacen todos los días, para mí era algo que no tenía ningún sentido. Por ejemplo, sentarme con las piernas encorroscadas. Yo siempre estoy habitando el espacio de una forma totalmente diferente, como si fuera, entre comillas, un hombre. Abro las piernas para todo y cuando estaba muy pequeña me sentaba a comer con las piernas encima de la silla. Todo el mundo me decía que por qué hacía eso, pero además de eso, era contestona, me encantaba vestirme de todos los colores y súper exagerada para cualquier ocasión. Además de eso, era una persona grosera. Además, era una niña que no entendía por qué no podía decir lo que le salía de su cabeza, aunque fuera la verdad y aunque a los adultos le incomodaban. Entonces, siempre fui la niña que callaron un montón, siempre fui la niña que era un problema en ciertos espacios y siempre una niña que no me gustó ser débil y que no me gustó ser fácil. Y creo que ahí fue todo el comienzo de mi rebeldía. Cuando estaba decidiendo qué estudiar, a qué dedicarme, mi sueño siempre fue ser escritora y siempre fue poder estar aquí hablando con todos ustedes acerca de lo que me cruzaba en la cabeza. Y me acuerdo que las mamás de mis amigas y mis mismas amigas se burlaban un poco de mí y me decían que por qué no escogía algo que me fuera a dar plata porque ser escritora me iba a hacer morirme de hambre. Para mí en ese momento morirme de hambre era la cosa que menos me preocupaba en la vida, porque yo ni siquiera sabía cómo ser funcional,
yo no podía pararme de la cama por semanas enteras y después de no poderme parar de la cama por semanas enteras, pasaba semanas donde no era capaz de dormir. Entonces, además de que las letras eran mi única forma de renegociar mi existencia en ese momento, yo no tenía una sensación de futuro que fuera demasiado fuerte y me estaban pidiendo que hiciera cosas que no me gustaban y que hicieran cosas que yo realmente no entendía para ser una persona exitosa. Y creo que eso fue de las primeras conversaciones que tuve con muchas personas, porque yo no entendía cómo los seres humanos podíamos alcanzar el éxito. Por eso tenemos que redefinir el éxito haciendo cosas que nos aburren un montón, haciendo cosas que van en contra de lo que puede hacer o no puede hacer nuestra cabeza, que van en contra de nuestros principios y que van en contra incluso de nuestros valores como ser humano. Ahí empecé a entender que las personas neurodivergentes y el éxito que nos pedía el sistema o el capitalismo no iba a ser una cosa tan fácil y que a mí me pedían unos estándares de normalidad que definitivamente yo no entendía. Yo no podía trabajar en una oficina de 8 a 5. Yo siempre no tenía una empatía para estar interactuando con otros seres humanos. Yo definitivamente no tenía la misma disciplina de lo que otras personas normales sí podían tener. Y aunque algunos días yo era demasiado creativa y demasiado funcional, habían otros días que no. Y creo que desde ese momento en el que entendí que mi cabeza funcionaba de una forma totalmente diferente y que yo estaba en una lucha, además por sobrevivir, me empecé a preguntar si el éxito era algo que tenía que ver conmigo, si yo iba a poder crear una empresa, si yo iba a poder dejar algo que fuera significativo para la sociedad. Además de eso, me di cuenta que las mujeres cuando ocupamos espacio no nos podemos equivocar. Y yo era una persona que intentaba un montón de cosas, pero muchas de esas cosas no le salían como pensaba. Y yo era alguien que si iba a ocupar el espacio que quería, pues tenía que aprender de mi error. Porque lo único cierto que yo tengo en esta vida y que ustedes tienen es que esa es la cátedra que ustedes vinieron a aprender por ser seres humanos. Embarrarla y después resarcir como la embarraron. Y parecía que los sueños de los hombres y de las mujeres eran muy diferentes, que yo podía desear mucho, pero nunca tanto como un hombre, que yo podía ocupar algo de espacio, pero nunca tanto como un hombre, que yo no me podía equivocar, pero que los hombres sí estaban acostumbrados a que sus ideas fueran un ensayo y un error constante. Y ahí creo que aún más esa idea de éxito, de cómo iba a funcionar laboralmente, de cómo iba a darles mis ideas a ustedes, empezó a ser un poco más difícil. Entonces, mi vida fue una completa rebeldía desde que yo estuve pequeña y dije, tal vez no lo puedo cambiar todo, no puedo cambiar el sistema y definitivamente no puedo entrar en lo que me están diciendo que necesito entrar. No podía seguir medicando mi cabeza para ser un poco funcional, porque lo que era funcional para el sistema no era funcional para mí como ser humano. Entonces hice un compromiso conmigo misma y era ser rebelde en las cosas que podía ser rebelde e ir en contracorriente de las cosas que me estaban pidiendo. Por ejemplo, no había una cosa que a mí me interesara menos que conseguir una pareja. Entonces, en todo ese tiempo, a lo que me dediqué fue a estudiar muchísimo más. Me apegué muy poco a cosas materiales y a personas, a conocer el mundo, a tener experiencias. En todo ese tiempo en el que todo el mundo estaba demasiado preocupado por si les rompían el corazón o no, yo me dediqué a escribir libros con la posibilidad de que a nadie le gustaran. Me dediqué a crear una presencia en redes, me dediqué a crear una empresa y ese fue mi primer signo de rebeldía, que toda esa energía que nos decían que teníamos que gastar en tener un trabajo tradicional, en tener una familia tradicional, yo iba por lo menos a darle el chance de hacerlo un poquito más diferente. Además de eso, me di cuenta que dentro de ser mujer con este cuerpo y con esta cara, se me pedía que tenía que hacer un montón de cambios, que hoy podía la revista salir a decirme que tenía que abrazar unas curvas que evidentemente no tengo, pero las curvas, las mujeres, y otro día me obligaban a morirme de hambre y yo quería salirme de todo eso y creo que eso es lo que he construido en estos años. Yo no sé si ustedes sabían, pero hasta hace muy poco tiempo las mujeres podemos elegir
acerca de nuestra salud mental y podemos tomar ciertas decisiones acerca de nuestra vida. Pero antes, nuestros papás o nuestros esposos nos podían mandar a un psiquiátrico por malas madres, por malas hijas, por malas esposas, que este fue algo que le pasó a muchísimas mujeres muy reconocidas en la historia. También nos hicieron creer que éramos brujas y nos desconectaron completamente con esa intuición que teníamos y con ese don que siempre hemos tenido para curar. Y en cambio de eso, pusieron a un montón de hombres a experimentar con nuestro cuerpo, a jugar con él y a hacer que nosotros nos desconociéramos completamente. Además de eso, en la literatura y en el arte se nos llamó siempre muy dramáticas, pero ¿cómo no lo íbamos a hacer? Si es que absolutamente todo lo que nos ha pasado en la vida, desde las relaciones, desde parir, desde lo como nos vemos con nuestro cuerpo, ha sido tremendamente violento. Y después, definitivamente, nos llamaron locas histéricas. Entonces, para mí, que una mujer triunfe, que una mujer neurodivergente además triunfe, es lo que debe y tiene que hacer. Y el brillo que hay después de eso es la recompensa que vamos a tener. Después, con todo este cuento del éxito, me di cuenta que no había una sola decisión que yo pudiera tomar que no fuera a tomar consecuencias, que no existía algo totalmente bueno o totalmente malo, que lo que me iba a hacer realmente brillar en ese mundo era abrazar absolutamente todas esas rarezas que me habían intentado quitar con medicamentos, que me habían intentado quitar con normas sociales, que una gran parte de mí era que me pudiera parar a estos espacios con estas tarjeticas para que no se me olvidara nada y llena de colores, que no tenía que cambiar absolutamente nada de eso, que no tenía que hablar más pasito, que no tenía que soñar menos, que no tenía que ser menos ambiciosa. Lo que sí tenía que hacer era abrazar absolutamente toda esa rebeldía y toda esa autenticidad que me había hecho cargar con los años para poder inspirar muchísimo a otras mujeres. Porque si una más devuelve su energía, si una más se cuestiona las cosas, si una más se atreve a ocupar el espacio que nos merecemos, eso quiere decir que vamos a hacer una cadena para que todas podamos ser muchísimo más libres. Muchas gracias.